agradecemos nuevamente que todos estén aquí. Hoy, como siempre, genios que nos van a contar un poquito de cosas de COMEX. El módulo de hoy está vinculado con lo que es ingresos de divisas, ¿sí? Todas las operaciones por las cuales tenemos que ingresar al mercado de cambios. Y a su vez, una vez que hablamos la primera parte de ingresar divisas, vamos a ver la parte de obligación de los seguimientos y los regímenes informativos que están vinculados con estos ingresos de divisas. Como les comentaba, quinto módulo, nos van a quedar 2 módulos más por delante, después del de hoy. Nos queda el que ya estaba previsto, que es todo lo que es el canal online, por donde ustedes fomentamos y queremos que se comuniquen todo ese canal. Así que vamos a hacer una presentación de todo lo que es el canal online. Y después, como tuvimos varias preguntas y varios temas que fueron saliendo en los talleres anteriores o nos iban escribiendo sus comentarios, haríamos un 7º módulo, que no estaba previsto, pero para el miércoles 15 vamos a hacer un módulo donde vamos a repasar temas de la CIMI, que nos hayan quedado inconclusos, y quizás algunas cositas que la idea es tener los últimos 20 minutos, media hora, con espacio abierto para poder, temas que no se hayan visto, poder evacuarlos en ese momento, y bueno, se terminarán estos 7 módulos de formación. Así que, sin más introducción y presentación, nuevamente gracias a todos. Esperemos hoy cumplir con los horarios como siempre. Tenemos una horita en el corte, recuerden. Micrófonos muteados, algo que nos quieran hacer preguntas. Nos escriben, si no, por el chat y las vamos contestando. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestras estrellas. Caro, Luis, ambas Caros, Luis, Meli que están por ahí, Enrique que nos acompaña, así que todos ustedes. Buen día a todos. Bueno, como dijo Germán, es un módulo salpicadito porque tiene todo lo que es la parte de ingresos, como cuando ingresamos al mercado de cambio, después el seguimiento de algunas operaciones de esas de ingresos, y también vamos a ver 6401, tema no menor y no menos importante, ¿no, Caro? ¿Estás muteada? Buen día a todos, ahora sí. Sí, el módulo de 6401 fue la chapa de esta presentación, así que bueno, esperamos que les guste y bienvenidos a todos. Y empezamos con color esperanza, porque bueno, las exportaciones son nuestra esperanza, ¿no, Germán? ¿No, Luis? Necesitamos muchas ingresos de divisas, así que estamos poniendo de toda la temática de color esperanza y que llueva café o que lluevan dólares. No sabemos qué queremos que llueva, pero por eso bueno, arrancamos así. Café es sinónimo de dólares, así que podemos aceptar las dos cosas. Dólares también, pero bueno, si no se puede con café nos conformamos, Germán. Bueno, arrancamos con lo que es la parte de ingresos, y vamos a empezar por los servicios, que esos no tienen luego seguimiento, sino que solamente la norma, como no tenemos aduana de servicios, el Banco Central no los puede controlar como así los permisos de embarque de las exportaciones de bienes. Entonces en los servicios, los exportadores de los mismos tienen que saber que la obligación de ingreso y liquidación a pesos, es obligatoria a partir de la percepción del cobro de este servicio. Tiene 5 días para ingresarse, ese es el único plazo que existe, no tiene como en los bienes los plazos que vamos a ver más adelante, y se debe ingresar por obligación a pesos, no pudiéndose quedar en el exterior. Es uno de los conceptos con obligatoriedad que impuso el Central, además del cobro de las exportaciones y de los activos financieros no producidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. También tenemos que tener en cuenta que, y muchos nos preguntan, es por qué a veces pedimos del exterior el extracto, es porque los 5 días que el banco debe informar a Banco Central cuando el cliente lo percibió, cuenta desde la acreditación en el exterior. Entonces, cuando vienen de las cuentas espejos, es ahí cuando le pedimos para ver cuándo fue realmente la acreditación en la cuenta del exterior. Si es directamente al país, se cuentan los 5 días desde que se recibe, y informamos esa fecha, pero si no, tenemos que solicitarlo.
Todos los bancos estamos en la misma, así que esa es una documentación que pedimos todos, ¿no, Luis? No tenemos Sí, diferencias. tal cual, sí. Hoy ese dato, ¿no es cierto? Lo tenemos obligadamente que pedir el extracto porque es un dato que va informado en el boleto de cambio. ¿Eh? En otra época, en el cepo anterior, se hacía una denuncia al Banco Central. Ahora, por suerte, en este cepo no está más esa denuncia, es un registro que va informado en el OPCAM. Así que bueno, por ese lado, bueno, un dato para agregar de color que se rompió un récord histórico en mayo de, de pago de importaciones de bienes al exterior, más de 7.500 millones de dólares. Bueno, continúa, Caro. Datazo lo tirás acá, necesitamos más exportaciones para poder conseguir las divisas para pagar todas esas importaciones. Bueno, de servicios no tenemos mucho para comentarles, más que bueno, que la documentación respaldatoria que tienen que presentar junto con el boleto, bueno, cuando lo cargan obviamente por el online banking lo adjuntan, y tener en cuenta que solamente es por el monto percibido la obligación. O sea, si se cobra menos, la obligación es solo por lo percibido, no por el total de la factura, porque a veces puede ser que se cobre la factura parcialmente, entonces la obligación es por el monto percibido en el momento que se lo acrediten del exterior. Con los bienes, la obligación de ingreso y liquidación es la misma, va a pesos, va al dólar oficial, esa parte los exportadores ya la conocen, y bueno, muchos la sufren, porque bueno, sabemos que la diferencia entre los tipos de cambio del mercado de cambios y el tipo de cambio del mercado de valores es diferente, hay como 70 pesos de diferencia en este momento, creo. Bueno, pero sabemos que la liquidación de los bienes hay que hacerlo por el mercado de cambios, no se admite otro tipo de ingreso, no está admitido otro tipo de ingreso de liquidación, y hay que hacerlo por el contravalor en divisas de la exportación hasta alcanzar el valor facturado según la condición de venta que se haya pactado, y los bienes tienen dos plazos para ingresar. Tienen el plazo que le da su mercadería, digamos su posición arancelaria, y también le corren los 5 días. Lo que suceda primero es, si nosotros tenemos una mercadería, ahora después Caro nos va a contar específicamente de plazos, pero si tenemos una mercadería con una posición arancelaria que tiene para ingresar a 180 días, pero del exterior cobramos al día 90, no podemos esperar hasta los 180 días para ingresarlo. Empieza a correr el plazo de los 5 días hábiles, al igual que en los servicios. Así que tengamos en cuenta eso, que por más que tengamos un plazo amplio, si el cobro es anterior, siempre vamos a tener que cumplir con los 5 días. También, si se hace en cuenta del exterior la acreditación, se va a pedir el extracto bancario, por el mismo motivo que los servicios, para contar bien los 5 días, y tener en cuenta esto de que según la condición de venta pactada, es el valor que vamos a ingresar, que es mercadería más todo concepto que forme parte de esta condición. Y tenemos 3 tipos de ingresos de cobros de exportaciones. Los cobros de exportaciones con posterioridad al embarque, cuando ya tenemos el permiso, que lo hacemos con el B01, concepto de Banco Central. Cobros anticipados de exportaciones de bienes, cuando nuestro comprador nos paga antes de que se lo embarquemos, ese concepto se ingresa con B02, ese cobro se ingresa con B02, y también tenemos para prefinanciaciones y posfinanciaciones que utilizamos según qué tipo de financiación sea, B03 y B04. Luis, ¿qué le pasa a los exportadores cuando consiguen exportar? ¿Están contentos? ¿Consiguieron ingresar al mercado internacional? Y bueno, algunos empiezan a gastar a cuenta,
pero después cuando reciben el cobro y va a pesos al oficial, no están tan contentos. Es un tema, ¿no? Y sí, eso hoy los exportadores argentinos, que son los únicos que traen divisas genuinas al país, el único sector que está trayendo divisas genuinas al país son los exportadores de bienes y servicios, ¿eh? La única forma que tiene de financiarse hoy la Argentina es con las exportaciones. Y bueno, se paga al dólar oficial, ¿eh? Que bueno, menos las retenciones que tienen algunas exportaciones hace que reciban valores en valor dólar, muchísimo menos si cobraría en el dólar billete, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente tenemos que salir de esta coyuntura para que se vuelva a recuperar el tipo de cambio, para que los exportadores puedan estén incentivados a exportar, a vender el valor agregado a otra economía que te pague lo que vos vendés. ¿Eh? No hay forma de que salga el país si no aumentan sus exportaciones, no hay ninguna forma. Está probado en todo el mundo que los países exitosos son los países que exportan su valor agregado a una economía no residente. Bueno, ya tenemos esperanza que vamos a salir de esto y bueno, y hoy día los exportadores son los que sostienen las... También hay otro ingreso obligatorio que son los pases de los jugadores, los activos no financieros no producidos, los derechos de explotación en el país y demás. Perdón, Tanito, ahí también tiene 5 días para liquidar. Claro, los activos no financieros no producidos, que son los pases de jugadores, derechos reales, derechos de explotaciones y demás, cuando son vendidos a no residentes, ojo, cuando son vendidos a no residentes, tienen la obligatoriedad de ingresar al mercado de cambio 5 días después de la percepción de los fondos en el exterior o en el país. Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, adelante. Ahí, Necesitamos o más jugadores para vender, entonces si no logramos incrementar las exportaciones, porque también crear tienen la estrellas. obligación, tenemos que crear más estrellas, tal cual. Ahí justo Nicolás nos hizo una pregunta por chat y levantó la mano, así que imagino que va a estar vinculado con lo de los plazos, ¿no? Nicolás, si querés salir ahí en micrófono y preguntarnos, si está vinculado con esto de los plazos. Sí, buenos días a todos. Correcto, es un caso que se nos da a menudo y es que, por ejemplo, nuestros clientes nos realizan anticipos de exportación cercano a la fecha de embarque, por lo cual el permiso, o sea, la carga esa ya tiene permiso y empiezan a cumplir, o sea, a correr el plazo, pero ese permiso no tiene cumplido, por ejemplo, de aduana. Entonces, en ese momento, la duda es, ¿qué corte tomamos? ¿Hasta cuándo es B01 y a partir de cuándo es B02 para no tener inconvenientes? Es un dilema que tenemos. Ahí Carito te va a poder ayudar. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, no sé si los saludé. Ahí, en esos casos, la fecha de cumplido de embarque efectiva es la fecha que vos tenés que tomar para ver si es B01 o B02. ¿Sí? Muchas veces lo que pasa es que a veces al correr muy frito con esa fecha, queda, o a veces te queda como anticipo, o a veces te queda como B01. Ahí el inconveniente es que antes existía un código de concepto específico para estos casos, que era el 113, los que tienen más años se acuerdan, que permitía estos casos como el tuyo, cuando liquidabas muy sobre la fecha de cumplido, pero en estos nuevos códigos de concepto se extinguió ese famoso 113 y hoy te rechaza el régimen informativo dependiendo si la fecha te queda adentro como B01 o afuera. Entonces ahí vas a tener que preguntarle a tu despachante, ¿sí? Bien, ¿cuándo es la fecha efectiva que le deja aduana de cumplido de embarque, no la fecha de oficialización, para ver qué plazo es el que te corresponde o si podés liquidar como anticipo o como B01. Muchas gracias. Recordemos Sí, ahí, ahí, perdón, un datito no, más, que el permiso de embarque es la intención de exportar y tiene una validez de 30 días el documento de permiso de embarque. Después, hasta que no esté cumplido, propiamente dicho, la exportación no está realizada, ¿no?
Por eso el dato que mencionaba acá. Ahí un poco, sigo un poquito más sobre este punto. Fíjate cuando que el despachante, por mis destinaciones aduaneras, vos ahí podés ver cuándo es la fecha, no la de precumplido, sino la fecha de cumplido sí, que te pone la aduana, y toma esa fecha. Si ya tiene la fecha de cumplido sí y te pone la fecha, es B01. No importa que no esté en Secoexpo, sino que es esa la fecha y no vas a equivocarte. Claro, nos ha pasado también que hemos tenido, por ejemplo, la fecha, como decimos, venimos jugado y hacemos la consulta y todavía no aparece el cumplido en la página, en mis operaciones aduaneras, y cuando hacemos la próxima consulta tiene una fecha anterior al día que estamos haciendo la consulta que coincide con el anticipo. Pero bueno, son pocos los casos, pero me quedó claro. Muchas gracias. No, de nada. Excelente. Buenísimo. Y también sepamos que el resto de los conceptos que no hemos nombrado, todos los demás que quedan, que no sean cobro de exportaciones, de servicios, ni de bienes, ni los activos no financieros no producidos, no tienen obligatoriedad de ingreso y liquidación, no tienen que ir a pesos. Sí, los préstamos tienen la obligación de ingresar a pesos si luego se quiere repagarlos, ¿no? Si tiene la intención, no solo la intención, sino la obligación de repagarlos, como es lo lógico en un préstamo, para poder repagarlos hay que haber ingresado el nominal a pesos, o sea, haberlo ingresado y liquidado. Eso nos dice la norma. Si se quiere ingresar un préstamo y no liquidarlo a pesos, ingresarlo pero no liquidarlo, o sea, quedarse en dólares billetes, sepamos que el único inconveniente va a ser que a la hora de pagarlo no va a tener acceso al mercado de cambios, porque por norma tenemos que verificar que se haya ingresado y liquidado a pesos ese préstamo. Luis, ¿qué pasa si algún cliente se quedó en dólares y después lo tiene que repagar? A ver, los préstamos, como bien decís, Caro, los préstamos del exterior, no hay obligación de ingreso y no hay obligación de ingreso, te lo podés quedar afuera. No es como antes, el cepo anterior. Para repagarlo tenés que ingresarlos, ¿eh? al mercado de cambio. Lo que no hay plazo, es decir, podrías ingresar el mismo día y el mismo día pagar, porque no hay plazo como había antes para repagar un préstamo del exterior. Las ON, eso incluye también, préstamo del exterior incluye la emisión de obligaciones negociables en el exterior, con agente de pagos en el exterior, ley extranjera. Para las emisiones de obligaciones negociables locales con registro público en el país, ahí eh, no hay obligación tampoco de ingresarlas, pero si es una emisión nueva que se refiere a una refinanciación de la deuda, hay que ingresarlos, hay que ingresar esos préstamos, tanto las ON con registro público en el país como las ON en el exterior y los préstamos financieros del exterior que forman parte del proceso de refinanciación del Banco Central. El punto 3.17, el texto ordenado CAMEX, que se va a extender todo el año que viene, porque ya está puesto así en las metas del FMI, esos préstamos que forman parte de la refinanciación del famoso 40-60, tenés que ingresarlo para poder alcanzar las metas de refinanciación del 60% que pide el Banco Central. Esa es la aclaración, que es lo que agregó el Banco Central en el texto ordenado. Pero está bien que si el préstamo, el endeudamiento con el exterior o la emisión de una ON con registro público en el país no forma parte de un proceso de refinanciación, no tenés que ingresar al mercado de cambio, lo podés dejar afuera. Lo que no podés tener, no tenés canal de pago para el capital ni para los intereses. Tenés que ingresar el total del préstamo, el nominal. No puedes dejar, si te desembolsaron 100, ingresar 50, porque ahí no tenés canal de pago para nada. ¿eh? Muy bien.
Adelante. Y Joaquín de Baza nos quiere hacer una consulta. Te escuchamos, Joaquín. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miren, yo quería hacer una consulta en base a que me pasa muy eventualmente, pero me suele pasar, es que a veces por ahí mi despachante, por mucha cantidad de expo que tenemos, me declara, por ejemplo, a un tercero como una interco, con lo cual se me acotan muchísimo los días para poder liquidar las divisas. ¿Qué pasa en ese caso cuando sabemos que por más que el despachante quiera meter una rectificación, sabemos que los tiempos no dan nunca? O sea, se toma mucho más tiempo aduana en rectificar que en lo que yo tengo de tiempo para poder traer las divisas e ingresarlas. ¿Hay alguna manera en ese caso de demostrar o poder tomarnos un tiempo de más, o sí tengo que hablar con el cliente y decirle, mirá, hubo un error, pagame igual, porque si no, no puedo cumplir con los permisos de embarque? Más que nada ahí a punto. Buen día. Ahí vos lo que me estás comentando es que el permiso no está en Secoexpo y el importador te tiene que pagar, ¿qué haces? Si lo dejas afuera o no. No, O que le por decís ahí que te espere, no le entendí la pregunta exacta, perdón. claro, porque por ejemplo mi despachante declaró a un tercero como interco, con lo cual tengo mucho menos días a lo que él tiene para pagarme. Entonces, mi permiso de embarque vence antes de lo que el cliente debería pagarme. Claro. Claro, porque te Eh, declaró- a Entonces, ver, hay... bueno, Previnculada sería. ahora Claro, entendí la Exactamente. pregunta. A ver, Está bien. el tema de aduanero, o sea, eso va a depender de como hablamos la semana pasada de IMPO, que es muy importante cómo declara el despachante. Bueno, en este punto que vos estás mencionando es crítico, porque de 180 días te vas a 60, ya lo vamos a ver cuando pasemos el próximo slide en cuanto a Sí. los plazos. Para vinculadas tenés 60 días, ¿sí? En esos casos, la única forma, digamos, nosotros dependemos de lo que dice Secoexpo, ¿sí? Los bancos, todos los bancos. Lo único que podríamos hacer en esos casos es que hagas una autodenuncia y que la aduana se expida antes del plazo de vencimiento, ¿sí? O sea, no hay forma de que con documentación yo pueda extenderte el plazo, ¿sí? O sea, ya vamos a ver los únicos casos admitidos por Banco Central en cuanto a la extensión de la fecha de vencimiento, y te vas a dar cuenta que este tipo de errores, ¿sí? No están admitidos dentro de la norma. Ahí en esos casos lo que te aconsejo es que que el despachante haga una multinota lo antes posible y que logres que la aduana se expida antes del vencimiento, ¿sí? Recuerden que en Expo sí o sí, para nosotros poder tomar una modificación, la aduana se tiene que expedir en forma fehaciente, ¿sí? De que tomó tu modificación, ¿sí? Y a veces cuesta muchísimo que la aduana haga eso, ¿sí? Y lleva mucho tiempo. A ver, en esos casos yo te aconsejaría que hables con el importador y que arregle que te pague antes, ¿sí? Porque es muy difícil que la aduana se expida en corto plazo, ¿sí? Si lo lográs, No, bienvenido, ¿no? nos Pero ha eso, pasado y es imposible. No, los tiempos no dan. Sobre todo porque aparte por ahí cuando te enterás, estás a días nada más y Claro. no te queda otra más que levantar el teléfono y decirle al cliente, mirá, necesito que me gires. Y por ahí el cliente ni siquiera recibió la mercadería. Es posible, sí, claro, por el tiempo de Entonces, embarque que tenés, porque marítimo sí, pues posible. tal cual, tal cual. Bueno, Lamentablemente no hay otra opción y dudo que la aduana te conteste en menos de 15, 20 días. O sea, los casos que hemos tenido, la verdad que por suerte no son tantos, pero cuesta que la aduana conteste y que encima lo haga en forma fehaciente. A veces solo te toma la multinota y esperá, ¿sí? tal cual, es así. Y la multinota la verdad es que no nos sirve. La aduana, o sea, el central lo que escribió es que tenemos que tener respuesta fehaciente del organismo de la modificación, ¿sí? Muchas veces le contestan, bueno, tomo tu caso y pagá las multas. Y eso no es, sí, porque después va a otra instancia de contencioso y no te contesta en forma
en forma directa qué es lo que tomó tu modificación. Así que es complicado, pero en esos casos es más fácil que te arregles con el importador que la aduana te conteste. No, seguro, sin duda. El tema hoy del despachante es un tema central, porque tanto en INPO como en EXPO, para pedir la CIM y todo, es fundamental ese tema. Es decir, si no tenemos un despachante que no falle, ¿no es cierto? Como en este caso, ¿no? Es una falla que hoy te hace ingresar un permiso fuera de plazo, ¿no? Así que bueno, hay que ver esos casos porque después es muy difícil arreglarlo, muy difícil arreglarlo. Y, hoy día nosotros tuvimos reuniones con el centro despachante de aduana y demás a través de las cámaras de ABA y otras cámaras de banco, y la necesidad de que los despachantes se concienticen del problema que hay ahora, porque cuanto más trabas hay, hoy día mejor, ¿viste? En todo caso. Pero en este caso es una exportación, es decir, es muy difícil arreglarlo. No está previsto el error en la aduana, ¿viste? Eso es lo que pasa. El otro día también un despachante sin querer mezcló dos manifiestos en uno y otro y bueno, no lo podemos destrabar. Ese es el caso y un error humano, pero no hay causal de error humano para esta gente. Se ve que las CIMI no se pueden modificar, es así, No, lamentablemente. pero aparte es un tema de que, por un lado, el Estado me indica que tengo que ingresar las divisas, pero a la vez, si tengo un inconveniente, el Estado mismo no me lo soluciona en tiempo y forma, Tal cual, por más que yo no o se mi puede arreglar. despachante ingrese todo lo más rápido posible. Sí, Eso es sí, una realidad. así es. Y el tema es que muchas veces puede pasar que son muchas facturas que exceden, por ejemplo, los $100.000, y ni siquiera podés autogirarte las divisas para poder autoliquidar, porque no puedes tener más de $100.000 en el exterior, con lo Exacto, cual te ves claro. obligado a hablar con el cliente y que el cliente te quiera poco menos que acogotar. Claro, Sí, bueno, más o menos. el autoingreso es una de las formas, pero como decís vos, ahí tenés una limitante de monto. Tal cual. Así que bueno. Bueno, Ya vamos muchas a llegar gracias. a eso, Bueno, al autoingreso, ya vamos a llegar al autoingreso, que está difícil por esta limitante. Mariana de sí, Mastelone, ¿querías hacer una consulta? ahí estoy No, contestando más que algunas. nada, yo justamente coincido con lo que está diciendo Luis. A nosotros nos pasó que entiendan que cualquier error humano no es considerado viable desde el punto de vista de los organismos públicos, lamentablemente. Hemos hecho una autodenuncia y la aduana ha tardado 5 meses en expedirse. Sí, Y después, por otro lado, también tenemos un permiso de embarque particular del año 2019 en donde tenemos la autodenuncia, tenemos la expedición por parte, o sea, la resolución por parte de la FIP aduana, tenemos la multa paga, incluso no corrigen el valor en el Seco Expo y por lo tanto el banco no nos puede dar el cumplido. Y lamentablemente eso hace que nosotros no podamos acceder a beneficios fiscales. Si tenemos un incumplimiento en AFIP, no nos dan, por ejemplo, reintegro de exportaciones. Así que lamentablemente es como que vamos a tener que hacer todo lo posible para no equivocarnos, aunque sea posible equivocarse, lamentablemente es como que no es viable, porque no hay ningún tipo de consideración. O sea, vos al banco le mandás la resolución de la FIP aduana diciendo, ok, te corrijo el valor, te cobro la multa, y después te dice, bueno, pero si no me figura el valor corregido en el Seco Expo, no te puedo dar el cumplido. Y así estamos. Es muy difícil. Una vez que entras en los organismos públicos es muy complicado poder salir. Y por otro lado, en cuanto a la consulta particular, eso como consejo de todos, lamentablemente hay que afinar el lápiz para tratar de no equivocarse porque entras en un camino que es muy difícil de salir. Y después, por otra parte, nosotros tenemos un caso particular, que tenemos una deuda externa, y por un lado el BCRA, digamos, permite que se tengan divisas afuera para el pago de deudas afuera, pero el permiso, como hacer una empresa vinculada, tiene 60 días y la deuda que nosotros pagamos es posterior al vencimiento del permiso de embarque. Quería saber
porque ahí la normativa del Banco Central como que se contradice. Justamente nosotros usamos facturas de empresas vinculadas, tenemos 60 días de plazos, pero por otro lado después el BCRA te permite dejar divisas afuera para pagar intereses y capital obtenido en el exterior. ¿Cómo podemos hacer para pedir una extensión del plazo en esos casos que entendemos que por un lado el Banco Central lo permite, pero después al ser facturas de vinculadas te dice que son solamente 60 días del vencimiento del permiso y nosotros estaríamos cayendo en un incumplimiento por haber dejado facturas afuera para pagar deuda? Gracias. Claro, a ver, Mariana, ahí en ese caso, si tu compañía entró en el proceso de refinanciación de deuda, para lo cual se tuvo que endeudar, un préstamo comercial, o si está autorizado por Banco Central, o un préstamo financiero que fue parte del proceso de refinanciación de deuda, y vos tenés permisos de embarque para ingresar, se te puede extender el plazo hasta la fecha de pago de la obligación del préstamo financiero con el exterior o comercial, aun cuando sean vinculadas. Perfecto, entonces, ¿nosotros qué deberíamos presentarle en ese caso a Santander? Porque justamente son permisos con su Claro. banco. ¿Qué tenemos que presentarle para que lo hagan? Y Ahora, ahora Sí. vamos a extendernos un poco más en la presentación y lo charlamos. Por favor. ¿sí? Perfecto. Voy a contestar y de última te volvemos a preguntar como para sacar más dudas y lo hablamos entre todos. Mariana, parece? si Gracias, no, por comparto el favor. comentario de Caro, para no irnos acá, siempre intentamos de responder preguntas genéricas. El caso de ustedes, mandás un mail, lo ves con el oficial y el oficial lo ve con cualquiera de nosotros, o te vas a responder y lo seguimos por ahí. Préstamo mata vinculada, ese Sí. Ah, buena, esa es buena. Son los Bueno, tips. La vamos sigamos, a poner Caro. en la próxima presentación, en vez de poner a los perritos, vamos a poner préstamos más Vamos a poner vinculados. los memes del Tano. Los memes del Tano. Bueno, claro, acá llegamos a la parte donde se empiezan Bueno. a tener todos estos problemas. Uno de ellos, los que contaba Joaquín, de los 60 días a De los vinculada. 60 días a vinculada. Bueno, Todo tuyo. como todos sabemos, los permisos oficializados a partir del 2 de septiembre del 2019 empezaron a tener el control de cambios ante el Banco Central. ¿sí? Ahí, bueno, tienen que obviamente nominar a un banco para el seguimiento de los permisos y ahí fue metiendo distintos plazos el Banco Central, 15 días todos los que son commodities, 30 días todo lo que es combustibles y minerales, 60 días para la venta con vinculadas, que ahí después en esa misma norma hace una salvedad, que si la empresa del exterior es controlada por la empresa argentina, tiene la posibilidad de extender el plazo a 180 días. ¿sí? O sea, si la empresa argentina tiene participación y tiene una facturación de menos de 50 millones de dólares, ¿sí? puede pedir una extensión de plazo a 180 días. ¿sí? Tenemos muy poquitos casos, pero hay. Después, el resto de los bienes tienen 180 días y los que son con su régimen exit tienen 365 días. Como aclaré antes, por la duda lo repito, la fecha a contar para estos plazos es desde la fecha de cumplido de embarque, no desde la fecha de oficialización. ¿sí? Se entiende que muchas veces es la duda de esa fecha, y esta fecha es la que figura en mi destinaciones aduanera, es la que dice cumplido sí, y es esa fecha la que tienen que tomar para ver si corresponde a anticipo, lo que ustedes están liquidando, o si es efectivamente cobro de exportaciones. ¿sí? Muchas veces quedan estos desfasajes, ¿sí? de pequeños días que obliga a los bancos a tener que realizar los cambios de concepto. ¿sí? A veces liquida como B01 y no llega a estar, y después cuando aparece, ¿sí? hay desfasaje de días. Bueno, es muy importante esa fecha de cumplido que figura en mis destinaciones aduaneras a los fines de determinar este plazo, ¿sí? y se cuenta a partir de esa fecha, la fecha de cumplido de embarque. ¿sí? Bien, Carito, ¿me querés pasar? Ahí está. Bueno, ahí lo que hace la FIP es poner en conocimiento al Banco Central,
de los montos, ¿sí? De cuánto es el monto según la condición de venta pactada, a diferencia del otro cepo, ¿sí? Que hablaba de la condición Incoterm, acá habla de la condición de venta pactada, así que es importante que la factura, ¿sí? Comercial que ustedes le emitan esté acorde y esté lo más detallada posible los datos y los montos de obligación de ingreso de divisas, ¿sí? Muchas a veces la condición DAP, DDP, DDU, esos son datos que no figuran en CEPCOEXPO y obligan a las entidades a modificar el monto de los exigidos que ustedes pueden liquidar, ¿sí? Para poder adaptar esto a la condición de venta pactada, ¿sí? Bien, lo que sí, lo que determinó que ahora sea más fácil, después del 2 de septiembre hay un régimen informativo que si ustedes nominan al banco y se equivoca el despachante o que quieren cambiar de entidad nominada, ¿sí? Pueden hacerlo antes del vencimiento, ¿sí? Esto se hace en 24, 48 horas con un régimen informativo especial, ¿sí? Donde se cambia la entidad nominada. Esto es muy parecido a lo que pasa en IMPO, ¿sí? Esto no estaba en el régimen anterior, ¿sí? Antes las entidades financieras trabajaban a ciega con el tema de los seguimientos, pero ahora sí puede hacerse el traspaso de banco de acuerdo, antes del vencimiento, puede hacerse el traspaso de entidad y tiene la responsabilidad del cobro, ¿sí? Estos que están mencionados, hay 4 tipos de cobros posibles para imputar a permisos de embarque, ¿sí? Tenemos los cobros de exportaciones propiamente dichas, que son los conceptos que ya vimos, ¿sí? B01, B02, B03, B04, y con ingresos de divisas. Autoingreso de divisas, esto es algo que ya estaba en el cepo anterior y que está admitido, siempre y cuando tengan divisas de libre disponibilidad, que ahora es muy difícil, pero también permite dar cumplido con autoingreso de divisas, lo que se cobra por empresas procesadoras de pago, que estas son por lo general Nubi, PayPal, esto es admitido, solo que tiene que hacerse mediante una entidad local, ¿sí? Hemos tenido cobros imputados a este tipo de servicios que vinieron certificaciones Santander no trabaja con esto, ¿sí? Pero sí hemos recibido certificaciones de ingreso de divisas de otras entidades que trabajan con cobros de este tipo, ¿sí? Tienen convenio con estas empresas y liquidan las exportaciones mediante estos bancos y después tiene que la entidad que liquida estas divisas emitir una certificación, ¿sí? Después están los sistemas, después todo lo que es cobro por sistemas de SML, también está admitido para las empresas que facturan en monedas con convenio, pesos uruguayos, reales, y hay pesos paraguayos, guaraníes, perdón. Así que también están admitidos ese tipo de imputación. Acá tenemos un usuario frecuente de SML, Joaquín, ¿no? Yo Sí. no tanto. Es más en línea que yo. Pero Ah, para bueno, está bien, IMPO. basta, SML basta. usamos para IMPO, no Ah, para para Expo. Por Ah, para suerte. Ok. Muy bien. Bueno, ahí están haciendo una pregunta. Sí, volvemos al punto que ya comentaba Caro. Tiene 5 días desde la percepción de los fondos para liquidar las divisas, que son 2 plazos que van en forma independiente, porque tenés los 5 días para liquidar, pero a su vez te corre el plazo del permiso de embarque, que es contado a partir de la fecha de cumplido. Son 2 plazos que van en paralelo, ¿sí? Y uno, el cumplido, o sea, y el vencimiento del permiso no se cuenta del momento que cobró las divisas. Eso es otra cosa, sino que corre el plazo desde la fecha de cumplido de aduana,
¿sí? No tiene nada que ver con el cobro, si cobró o no cobró. Eso va, no hay atenuante, ni se cobra, no se cuentan los 5 días para atrás, ni se mueve el plazo. Después podremos justificar de otra forma. Y cuando hablábamos de los plazos de cumplido, hay 4 formas de extender los plazos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay, déjalo ahí, Carito, ahí está, eso va más atrás. Cuando hablamos de operaciones con plazo mínimo de pago en el exterior, no hay muchos, esos no tuvimos casos, es cuando el país del importador pone un plazo mínimo de repago. Exportaciones totalmente financiadas y prefinanciadas, que eso habló un poquito Luis, ¿sí? De que el cliente puede pedir extensión de plazo cuando su financiación, ¿sí? Tiene un plazo mayor al del vencimiento del permiso. En esos casos, ¿sí? ¿Qué se hace? Se extiende el plazo, tienen que pedirlo formalmente a la entidad de seguimiento, y se extiende hasta el plazo de vencimiento de la financiación, ¿sí? Eso lo que va a hacer, le va a permitir, ¿sí? al exportador poder cobrar esas divisas, utilizarlas para pagar esa deuda de exportación, esa financiación que tomó, ¿sí? Y después le presenta al banco, ¿sí? La aplicación de que utilizó esas divisas para cancelar su deuda, ¿sí? Ahí un poco creo que contesto la consulta que nos estaba haciendo, no me acuerdo, la chica. Mariana. ¿Qué te Mariana. digo? Sí. Lo que ¿Podés? quería, eso nosotros ya lo habíamos hecho, Sí, obviamente después presentamos los pagos de la deuda y ustedes nos aplican el permiso. Pero exacto. quería saber qué tipo después de nota presentar para que ustedes se extiendan y no nos informen el incumplimiento. ¿Eso hay que hacer algún paso? A eso hay que hacer una presentación antes del vencimiento del permiso. O sea, seguramente vos liquidaste el B03 por nosotros o por la entidad que hayas hecho, eso no tiene nada que ver. Sí, si tenemos nosotros el seguimiento mejor, porque si no tendríamos que pedir No, lo tienen ustedes, lo sí. tenemos nosotros, bueno. Sí. Nosotros nos fijamos en el cierre, pues seguramente tuviste que haber presentado la liquidación del B03, entonces ahí controlamos cuándo es la fecha de vencimiento. Nos pedís la extensión del plazo de esos permisos y con una nota indicando el permiso, cuánto es lo que querés extender, y eso debería ser hasta qué fecha, y debería ser consistente con la presentación y la liquidación del B03 y la fecha de vencimiento del préstamo. Perfecto, listo. Entonces con una nota sería la formalidad como para poder hacerlo. Gracias. Sí, sí. O sea, copia del permiso, obviamente la factura, ¿sí? Y cuándo es la fecha de vencimiento que vos necesitas, dando obviamente los datos de la orden de pago y todos los datos de las del B03 que cobraste, para nosotros poder identificar cuándo es la fecha de vencimiento de esos permisos. Y la fecha de vencimiento del préstamo. Gracias. No, de nada. Tengan en cuenta que pueden aplicar tanto capital como intereses, ¿sí? Que utilizaron estos cobros de exportaciones para el repago de esa deuda. Cuando aplicamos anticipos de exportación, la documentación requerida es la factura comercial, el permiso de embarque y la 6401 en caso de que correspondan. Tengan en cuenta que todo lo que es anticipos de exportaciones, prefinanciaciones y postfinanciaciones, préstamos financieros o todos los tipos de préstamos, si bien ustedes están cobrando, para el Banco Central, ustedes adquirieron una deuda con el exterior, ¿sí? O de exportarle, ¿sí? O una deuda de repago de un préstamo. Entonces, para los fines del Banco Central, esto corresponde a un pasivo. Entonces, es necesario el certificado de la 6401 para los fines de la aplicación. Cuando vamos a poner el ejemplo de los anticipos, ¿sí? Si la fecha de liquidación está dentro del mismo trimestre calendario, ¿sí? Del embarque, la fecha de cumplido de embarque, no es necesario el certificado de validación, porque se entiende que su obligación de exportar, que es cuando se extingue la deuda,
está cumplida dentro del trimestre calendario. Si ustedes embarcan fuera de ese trimestre calendario, independientemente de que el banco le pida o no el certificado de validación, porque a veces exportan dentro de esos 45 días que el banco no se los exige porque están dentro del plazo de presentación, si bien el banco no se los va a pedir para aplicar, es obligatorio que ustedes lo declaren, ¿sí? Después lo bajarán en el trimestre que corresponda, pero es independiente de lo que el banco le pida. Pasado ese periodo, ¿sí?, tienen que presentar el certificado. Tengan en cuenta que si están aplicando un anticipo viejo del año 2020, 2021, con embarques posteriores, el banco les va a ir a pedir el certificado de validación de esa fecha, porque tenemos que confirmar, ¿sí?, que ustedes realmente hayan podido, que hayan declarado esa deuda en la 6401 y que la hayan bajado en el periodo que correspondía según su embarque. Esto es por los anticipos. Y en cuanto a lo que es financiaciones o postfinanciaciones, la deuda se tiene que bajar en la fecha de la cancelación de la deuda con el exterior. Acuérdense que lo que es prefinanciaciones locales, como es deuda local, no se declara, solamente es lo que, las deudas que se adquieren con el exterior. Y acá es importante que la fecha de embarque, ¿sí?, esté en el medio de la fecha de lo que es prefi, la que esté en el medio de la fecha de liquidación y la fecha de cancelación. Puede aplicarse anticipos a cancelar financiaciones, pero tengan en cuenta que en esos casos donde cancelan contra anticipos y todavía la mercadería no está embarcada, deben avisar al banco que tienen ese cobro de anticipado y que lo van a aplicar a cancelar deuda de financiación. En este caso, el banco tiene que hacer un régimen informativo adicional y avisarle al Banco Central que esa deuda cuyo origen era un B03 cambió a ser anticipo, ¿sí? Es importante que en este caso ustedes avisen al banco cuando lo hagan la cancelación de la deuda para que nosotros podamos informar el régimen informativo, ¿sí? Y cambiar su deuda a anticipo, porque ya ha dejado de ser una deuda financiera con un banco, ¿sí? Acá el Banco Central, para todo lo que es anticipos y prefinanciaciones o financiaciones, hizo una salvedad que permitió aumentar el cupo cuando aquellas financiaciones son mayor a 180 días, ¿sí? ¿Qué dice el Banco Central en este caso? Que ustedes pueden pagar deuda vieja de despachos, ¿sí?, anteriores a julio del 2020, que hoy no se podrían repagar, deuda de servicios con vinculadas, que son conceptos que no se pueden girar, utilidades y dividendos, ¿sí?, que tampoco pueden pagarse, salvo que tengamos en estos tres casos autorización del Banco Central, que no la hay en muchos de los casos. Puede, si ustedes ingresan una prefinanciación o una financiación, pueden utilizar un 50% de esto, ¿sí?, para el pago de este tipo de deudas, ¿sí? En ese caso lo tienen que avisar al momento de liquidar el B03 y se le habilita ese 50% de cupo para poder girar. El giro al exterior tiene que ser dentro de los 5 días de la liquidación de la prefi o del anticipo, y no puede esta deuda ni embarcarse ni cancelarse hasta el día 181 o 180 clavado, si no puede hacerse una precancelación o un preembarque antes de ese plazo, ¿sí?, para poder utilizar este beneficio. ¿Hay alguna consulta aquí? Ahí las voy, Caro, Dale. la mayoría de las consultas Así, las vamos porque contestando son... y sigamos avanzando. Es más, creo que estamos para meter un cortecito de 5 minutos y terminamos con esta Ok. filmina, y si no, vamos una más, pero vos me dirás. Así Sí, no, paramos. creo que estamos bien y Bueno, si quieren seguimos después. Si hay alguna consulta que podamos contestar ahora o sí, está relacionada con esto, podemos... recomendamos que las consultas las manden por chat para Ok, si no, no vamos a llegar en una hora a terminar de ver lo que nos queda, más el jueguito que vamos a hacer.
Sí, ahí, bueno, un poco contestando la consulta vos le contestaste a Sí, María, ¿es? Ah, ok, a Guillermo. Sí, el certificado de validación es importante hacer hincapié en este tema de que el concepto tiene que estar bien, correctamente informado, y como son operaciones que ustedes están exportando y es una financiación que ustedes están cancelando, no puede presentarse sin fecha pactada, ¿sí? Porque si ustedes declaran en la 6401 que esa fecha es sin fecha de pago pactada, es como si esa operación no tuviera vencimiento. Entonces, está incorrectamente informada en el régimen informativo y el banco no se las puede tomar. Sí, es importante ese dato. Gracias por la pregunta y está bueno aclararlo porque tenemos muchísimos casos donde ponen sin fecha de vencimiento pactada o declaran erróneamente la proyección. ¿Sí? Es importante esos datos. Parecen, pues sí, bueno, qué pavada, no, pero tiene que estar dentro del trimestre que corresponde a la fecha de vencimiento o del embarque que sea. Bien, Muy si bien. querés hacemos el corte. 5 minutitos de corte. Ahora ponemos ahí el contador. Volvemos a lo mismo. El espíritu y queremos que nos manden consultas o que nos escriban o que lo contacten al oficial o en la célula. Nos mandan las preguntas por acá. 5 minutos de corte y volvemos con lo que nos queda de esta información de materia que tenemos. Vamos a musicalizar un poco el corte y ponemos el contador. Muchas gracias. Ay, Dios. Falló la música del recreo, ¿qué pasó? Germán, te están reclamando música. Música. Eso porque yo le hago bowling y le digo que pone algunos temas que ya no están dentro de este milenio. Entonces ahora me hizo el vacío de la música. Estás muteado, Ger. Quería poner el contador y la música. Ahí está. Primero con el contador, ahora vamos con la música. Podés elegirla, no sé quién preguntó, pero podemos elegirla. Mirá, esto es. Dale, proponete No, un tema, yo soy Cecilia. vintage también, Bueno, así que ahí te tengo pongo los gustos VGs, no musicales. sé, ¿qué querés escuchar? Todo tuyo, elegilo. Mirá, esto es a gusto del consumidor. El cliente siempre tiene razón. ¿Querés escuchar un vintage? Ya que levantaste la mano, te vamos a buscar algo. Soda Estéreo, ya, entonces No, bueno, vintage. ¿Y Podemos vintage elegir. qué? Por eso, podemos elegir el idioma. Ah, está bien, inglés está bien. Ah, no sé. Que nos diga. Esa es la consola, ¿no? Podemos elegirlo. ¿Querías algo nacional, Caro? Ahí te pongo. ¿Charlie? Muy bien, Charlie, una buena ¿Va? No sé musicalización. qué opina acá. Cecilia, que dijo que Cecilia, era no vi que. vintage. A ver, Celina. Sí, Ah, Charlie, Celina. sí. vamos Pero bien. me voy a mutear, así canto sin Escuchalo. vergüenza. Disfrutalo, Charlie. Gracias.
Llegó por la cucaracha, están viendo un tema específico. Para Esteban. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Bueno, terminamos el corte musical, ¿no, Caro? Sí, buenísimo. Pasamos por un popurrí ahí. De unas temitas. Me gustó que fueron pidiendo. Es importante porque, bueno, la música nos inspira para continuar con la segunda parte, ¿no, Caro? Así que si los temas son Tenemos pedidos por el un público, ratito más. tenemos un ratito más. Vamos para escuchar música toda la mañana. Pero bueno, no podemos. Bueno, si quieren arrancamos con la segunda parte. No sé si, bueno, faltarán muchos, pero bueno, vamos arrancando y cualquier cosa nos van parando. Ahí había una de las preguntas que preguntaban qué pasaba cuando un permiso se incumplía, ¿no? Cuando llega el vencimiento, las entidades financieras tenemos 10 días para informar el incumplido, que esos son 10 días nuestros hábiles para que las entidades financieras, las entidades que liquidan divisas de otros bancos emitan la certificación en tiempo y se eviten los incumplidos. Y a veces utilizan esos 10 días para que las entidades certifiquen y acomoden todo su régimen informativo y puedan enviar el cumplido en tiempo y forma y evitar los incumplidos.
Pero, ¿qué pasa cuando llega el vencimiento y el importador no me pagó, ¿no? Bueno, lamentable, o sea, hay en este sentido el Banco Central admite varias formas de poder evitar, no evitar el incumplido, porque una vez que se venció ya no hay forma de volverlo atrás, ¿sí? Pero te dice la normativa es que si hay un incumplido por diferentes cuestiones, ¿sí? Podés justificar el incumplimiento. Así que bueno, ahí se divide en tres grupos muy importantes de incumplidos, ¿sí? Es importante que el permiso esté incumplido para poder utilizar esta figura, ¿sí? Bueno, el deudor tenemos acá, el más utilizado es el deudor moroso, que es el último que está en la presentación, pero bueno, es el más utilizado. Acá hay tres tipos más comunes utilizados, son cuando el monto del permiso es menor a $100.000, ¿sí? En este caso, el cliente presentando una certificación contable. En todos los casos, ¿qué exige Banco Central? Es que el permiso, que la carta presentada a la entidad financiera esté firmada por el representante legal. Como en IMPO ya lo vimos, ¿se acuerdan que también vimos gestión de cobro? La figura del representante legal, estos son presidentes, vicepresidentes con facultades extraordinarias o persona que se delega por un acta de asamblea teniendo esta facultad amplia de ser representante legal, ¿sí? Pero bueno, por lo general son presidentes, vicepresidentes, y cada banco ya sabe cuál es esa facultad apta para este tipo de firmas, ¿sí? Tenemos el que es, hay tres deudores morosos, ya les dije, está el de $100.000, hay uno que es de hasta $200.000, después hay otro que es el de con acciones judiciales. El de $100.000 con documentación intercambiada, siempre reclamos al importador en forma continua, ¿sí? Este es el espíritu de la norma del central, es que ustedes reclamen en tiempo, que le reclamen el pago en varias oportunidades. Que le reclamen por mail, por carta documento, todo lo que se pueda hacer extrajudicial lo hagan. Es importante que el auditor externo, cuando le pedimos la certificación, declare bien cuánto es el monto de la deuda, la factura, los reclamos efectuados y cuáles son las previsiones y castigos hechas para poder utilizar este beneficio, ¿sí? Después tenemos el que son con acciones judiciales, ¿sí? Que en este caso ya interviene un juzgado de reclamo formal en forma judicial, por eso no tiene monto máximo, siempre y cuando ¿sí? Haya un reclamo formal mediante un juzgado interviniente, y no pueden ser utilizados estos mecanismos para los que son vinculadas, porque se entiende que hay una relación entre ambas empresas y que puede entender el Banco Central que haya algún tipo de compensación de deuda. Después tenemos todo lo que es congestiones de compañías de recupero, que hay empresas que se dedican al recupero de fondos específicamente. Nosotros tuvimos varios casos ya hace mucho, pero teníamos a COFACE que se dedicaba a hacer este tipo de gestiones, o sea, ustedes le delegan, ¿sí? La gestión de este famoso reclamo que hablábamos de los 100.000, ustedes se lo delegan a la compañía de recupero y ellos se reencargan de hacer los reclamos, ¿sí? Esto es hasta un límite de 200.000, y en este caso no tiene que haber una subrogación de derechos, ¿sí? Del cobro. Después está una cuarta figura, ¿sí? Que habla de todo lo que son seguros de crédito a la exportación, y en este caso tampoco hay límite, pero sí hay una subrogación de derecho por parte de ustedes a la compañía de seguro de crédito a la exportación. A ver, el más utilizado, como les digo, es el de los 100.000, ¿sí? Porque
bueno, nada, no tiene acciones judiciales y les generan menor costo también a ustedes de toda la gestión de tratar de recuperar, ya que están perdiendo porque no cobran, ¿sí? Es una forma de evitar la ley penal cambiable por el incumplido. Otros casos son el control de cambios por parte del importador. Esto tampoco es muy utilizado hoy, ya no, salvo casos como Venezuela o algún otro caso en particular, no lo utilizamos, no se utiliza mucho, pero hemos tenido casos con Venezuela en el cepo anterior, donde se retrasaba mucho las autorizaciones para el giro de divisas. Así que, bueno, han utilizado este mecanismo. Después tenemos la gestión de cobro por insolvencia por parte del proveedor del importador del exterior. ¿Sí? Esos son los casos donde la empresa importadora inicia está como insolvente en el exterior, o sea, una convocatoria, lo que nosotros conocemos como convocatoria de acreedores. Sí, acá es necesario todo lo que es publicación de edictos, el síndico que haga su presentación. En estos casos ahí le pedimos toda la documentación judicial y bueno, obviamente con nuestro departamento de legales vemos, obviamente no somos abogados, así que vemos que esté más o menos acorde a la legislación del país de origen y que tengamos toda la documentación que respalde que realmente el importador está en esta condición de no pago. Todas estas figuras hacen de que ustedes puedan evitar ante el Banco Central y cubrirse ante un incumplido o que le inicie algún tipo de penal cambiaria al Banco Central, ¿sí? Estos son los únicos casos que hoy el Banco Central admite de que estén incumplidos y que puedan evitar de que le pregunte o le llegue algún tipo de requerimiento por los permisos. Próximo. Después, cuando hablamos de la obligatoriedad de ingreso de divisas, lo que hay que tener en cuenta que hay ciertos subregímenes que están exceptuados, ¿sí? Si bien también es admitido sí, que el cliente haya mermas, deficiencias, de que cuando exportaron después haya reclamos, eso también es admitido y eso nos tienen que presentar una nota diciendo de que hubo este problema de calidad, merma o lo que sea, con algún tipo de certificado, reclamo formal por parte del importador. Eso también se puede hacer, evitar, digamos, el tener que liquidar las divisas, ¿sí? Hay otros subregímenes como franquicias, muestras, mercaderías en consignación, exportaciones a zonas francas, que estos están exceptuados el 100% del ingreso de divisas, ¿sí? Estos son subregímenes que directamente cuando ustedes le baja el permiso de Secoexpo, le informan mediante una nota al banco, ¿sí? Que este permiso está bajo esta condición y que el banco le tiene que dar cumplido de oficio, ¿sí? Por ahí no hay muchos, pero sepan que existen. El material promocional o las muestras son aproximadamente, tienen un máximo de $10.000. Es muy importante que el despachante ponga bien, ¿sí? La condición de excepción en el permiso de embarque para que no haya problema con el banco, ¿sí? De que después no figura que estaba exceptuado, que tiene algún tipo de régimen especial. Bueno. Hay algo, ya mencionamos de esto, ¿no? Sí, algo ya mencionamos. Bueno, sepan, es importante que todo, o sea, la 6401 es un régimen informativo que nació en el 2017 para reemplazar lo que era la vieja 3602 y 4237, que la 4237 informaba todo lo que eran la participación de no residentes en empresas locales.
y la 3602 se informaba todo lo que era pasivos con el exterior. ¿Qué pasó? Eso dependía, la información se le informaba siempre al Banco Central por intermedio de las entidades financieras. Con esta 6401 que salió en el 2017 hicieron un cambio, ¿sí? Porque la AFIP también necesitaba tener esta información. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, que a partir de ahora el cliente, las personas que tengan información con no residentes, que me la informen directamente a mí en la página de AFIP con su clave fiscal código 3. ¿Sí? Tienen que ser personas autorizadas específicamente por las empresas para poder efectuar este régimen informativo. Y la diferencia más importante en este punto es que no solamente se informan los pasivos, sino también los activos, ¿sí? Que eso no existía en los regímenes anteriores. Eso es una gran diferencia, es muy importante, y que se condiga y que lleve una correlatividad con los balances de la empresa, ¿sí? Muchas veces suele el central a veces preguntar, che, el balance de la empresa dice esto y esto no está declarado en la 6401, ¿sí? ¿Por qué no lo declaró? Bueno, por eso es importante que el orden y que esté todo declarado en forma ordenada en el régimen informativo. Bueno, acá un poco es la historia que les comentaba, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es trimestral, ¿sí? Que fue mutando, porque al principio era a los fines estadísticos cuando surgió en el 2017, y después con el régimen de control de cambios, ¿qué pasó? Este régimen se hizo obligatorio para poder pagar. Para poder pagar una deuda al exterior, ¿sí? Tienen que, si está vencida la presentación, tienen que tenerla declarada. Tengan en cuenta que son 45 días desde el momento del final del trimestre para hacer la presentación al banco, y, perdón, al banco no, a la AFIP, para que el banco no les tome como obligatoria la presentación y les pida el certificado. En esos Ahí 45 agrego. días, ¿sí? Podemos hacer la presentación tranquilos. El banco, si bien no nos va a pedir el certificado, eso no implica que no lo tengamos que hacer, ¿sí? Toda deuda que está fuera del trimestre calendario tiene que ser declarada en la 6401. Hablamos de deuda, como dije antes, o sea, son activos y pasivos. Cuando hablamos de deuda, porque es lo que el banco nos va a pedir para pagar, ¿sí? Agrego un Pero, comentario, Carito, acá. sí, Nosotros recordarles que generalmente una semana antes, 10 días antes del vencimiento de estos plazos que indicamos acá, les mandamos un recordatorio para las operaciones que van a empezar a presentar, tanto para los pagos al exterior, lo que vimos en los módulos anteriores, o para regularizar, empieza a ser exigible. bien, y como antes, como dijimos, tenemos muchos casos de operaciones o aplicaciones del 2019, donde todavía en ese momento no era obligatorio, porque la obligatoriedad empezó a partir del 2020, principios del 2020. Tenemos muchos clientes que todavía les correspondía la presentación opcional y optativa, y muchos no lo tienen declarado, pero bueno, a partir del 2020 se hizo obligatorio para todo lo que son giros. Y algunas entidades o empresas con mucha información hasta tienen que hacer una presentación anual, ¿sí? Nosotros como entidades financieras tenemos una presentación anual que vence a los 180 días del cierre del trimestre. Así que tenemos otra presentación que obviamente debe decirse ser correlativa a lo que se declaró en los diferentes trimestres. Y acá les pusimos también un detalle de cómo es el vencimiento de acuerdo al quit de cada empresa o cada persona que tenga que hacer esta presentación.
cómo van venciendo los calendarios de una vez vencidos los 45 días. Si va de 0 a 1, va de 0 a 1, es el día 45, va de 2 a 3, se corre un día y así sucesivamente, porque ¿qué fue pasando? Con el correr del tiempo y al hacerse obligatoria, ¿sí? Colapsa la página. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron corriendo de acuerdo al quit, corriendo un día más el vencimiento para poder hacerlo exigible. Ahí estaban preguntando si podía hacerse la presentación antes del vencimiento. No, tenés que esperar hasta el día 1, luego del corte del trimestre, para poder hacer la presentación, ¿sí? Por eso es importante tener un orden, hacer tipo una cuenta corriente de cada proveedor, ¿sí? O de cada deuda o que cada activo que uno tenga y llevar un orden de cómo fue una foto de todo mi trimestre para poder hacer una correcta presentación, ¿sí? Bueno, acá les pusimos un breve resumen de cuáles son las 3 etapas de presentación. Primero, bueno, en esos 45 días tenemos la parte de carga de datos, ¿sí? Propiamente dicha, de cada periodo, teniendo en cuenta que hay 5 escalas importantes de presentación. Las 2 primeras son de carga de datos del proveedor, de activos, de participación accionaria. Después tenemos todos los que son deudas comerciales, fondos en el exterior. Después tenemos todo lo que es derivados financieros. Y por último está todo lo que son inmuebles o posesiones en el exterior. Como verán, hay que declarar casi todo. Después tenemos todo lo que es, la presentación se envía a la FIP por intermedio de la persona que está autorizada según la clave fiscal y después se manda hasta que esté validado. Tengan en cuenta que los errores no implican, ¿sí? que esté validada, o sea que hay que hacerlo con tiempo porque a veces puede generar errores de información o errores de datos, que tengan en cuenta que compara lo que ustedes declararon en el periodo anterior con lo nuevo. Tienen 2 opciones cuando ustedes están haciendo la presentación. Una es copiar datos del periodo anterior o generar nueva. Bueno, lo importante, creo que es la clave, es trasladar los datos del periodo anterior para saber siempre, ¿sí? que los datos nuevos que estoy cargando se condicen con lo que pasó. Porque si hay un dato o algún ítem que es diferente a lo que hice el trimestre anterior, viene rechazado todo el régimen informativo. No es que validó una parte o una parte está ok y la otra no. Hay un error en un registro y ya no lo valida. Entonces es importante que, la opción que cuando ustedes lo abren le va a decir si desea generar nueva o si desea copiar desde el periodo anterior. Esa es la opción correcta como para evitar errores de información. Bueno, después, cuando hablamos de la declaración de los bienes, hablamos según la factura, según la condición de venta pactada. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en todo lo que es servicios e IMPO? Bueno, es importante que tengan en cuenta que se declara según la fecha, cuando son IMPO, se declara IMPO o EXPO, se declara según la fecha de embarque, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, el B01, que hablamos antes, el cobro de EXPO, corresponde a un activo, ¿sí? Bueno, ¿desde cuándo se declara en 6401? Desde la fecha de cumplido de embarque, que es cuando ustedes tienen el derecho a cobro, ¿sí? de esa mercadería. Y cuando hablamos de un anticipo de exportación, que es un pasivo, por ejemplo, desde la fecha de liquidación de las divisas en el mercado de cambio, si es una prefi, desde el momento de la percepción de los fondos en el exterior, porque es ahí donde ustedes
originan su deuda con el banco del exterior, ¿sí? Y cuando hablamos del despacho, sí, por lo general, cuando hablamos de una IMPO, por lo general tomamos la fecha de embarque, ¿sí? Como para tomar una fecha cierta. Si bien lo que dice es que tienen que tomar la fecha del Incoterm, ¿sí? Que podría variar a la fecha de embarque 2 o 3 días, lo recomendable, por lo general los bancos toman desde la fecha de embarque de la mercadería, ¿sí? Como para tomar una fecha, porque cuando ves FCA o Export no sabes cuándo le pusieron cuándo lo pusieron en fábrica, cuándo lo dejaron en el depósito, cuándo es la fecha cierta de salida. Pero sí la fecha de embarque, sí o sí, la tenemos como cierta, entonces si es FCA debe ser un 2 o 3 días antes o unos días antes, salvo casos en contrario. Cuando hablamos de los servicios, los pagos de servicios, es la fecha de la factura comercial, ¿sí? Que es cuando efectivamente se prestó el servicio. Es importante esta fecha porque ahí se origina la deuda o el derecho a cobro formalmente, ¿sí? Muchas veces si no tenemos factura, tenemos un contrato. Bueno, si no tenemos factura, fecha de contrato, pero es importante que esté declarada igualmente. En los préstamos es la fecha del desembolso, que ya los vimos. Y en lo que es puntualmente exportaciones, como les dije antes, en los anticipos, la fecha de origen es la fecha de liquidación. Y la fecha de extinción de la deuda es la fecha de cumplido de embarque. ¿Sí? Que puede diferir, pues si tengo 5 permisos, ¿sí? Posiblemente no caigan todos en el mismo trimestre, ¿sí? Es posible. Bueno, tienen que ir declarando esa reducción de acuerdo a la fecha de cumplido de embarque de la mercadería. Vamos a poner un ejemplo práctico. Tengo un anticipo cobrado en diciembre del año pasado y ese, obviamente, la 6401, al 31 de diciembre tuvimos que haberla declarado. Vamos a suponer que tenemos el embarque, el anticipo es de 100.000, tenemos un embarque del 50% en enero, o sea que ya entró fuera del trimestre, y yo ya tengo exigible la 6401 al 31 de marzo. O sea que la tengo que presentar al banco, sí, porque la deuda está en la 6401 del 31 de marzo, ya está exigida. Entonces le tengo que presentar que mi deuda al 31 de marzo está presentada y que tenía un inicio de $100.000 y se redujo, ¿sí? Con saldo negativo, 50.000, porque fue lo que yo embarqué y me quedó una deuda proyectada, ¿sí? De otros 50.000, que dependiendo la fecha estimada de embarque que yo pretendo hacer, puede ser que se proyecte de 0 a 3 meses o de 3 meses a 6 meses. Eso es posible. ¿Sí? Por ahí suena un poco confuso, pero esa es la fecha de embarque, es la fecha de cancelación. En cuanto a las financiaciones, bueno, ahí vuelvo a comentar lo que había comentado antes. La fecha de origen es la fecha de percepción de los fondos en el exterior, ¿sí? Y cuando se cancela es cuando cancelamos la deuda con el banco y presentamos obviamente al banco el comprobante de cancelación para aplicar los cobros de exportaciones, ¿sí? Al banco tenemos que presentar la factura de compra, el permiso de embarque, obviamente el detalle de permisos y el comprobante de cancelación del pasivo. Clarísimo, Caro. Gracias. Bueno, vamos con la última que nos queda. Así. Claro, habla con mucho Próxima hoja. conocimiento de causa porque es quien prepara el 6401 para el banco, así que todos estos tips que les da, Anotarlos que. los tiene todos conocidos. Bueno, ahí, un poco lo que les comenté en el punto anterior, me anticipé, así que ya las vimos. No sé si quedaron dudas y si quieren podemos ver algunas preguntas Sí, pueden escribir sobre ahí. esto. Levantan la mano. Bueno, se hace una preguntita. Ahora justo vamos a hacer un juego. Ya hemos hecho el Kahoot en alguna oportunidad. Preguntas que van a estar en el Kahoot están vinculadas con lo que fuimos viendo.
Como siempre, no estamos haciendo ningún test, sino que poniendo un poco de gracia a los temas que vimos y a ver qué nos queda de esta información, ¿no? Pero si tienen alguna duda de lo que fuimos viendo después del corte, por supuesto nos las escriben, y si no, vuelvo lo mismo a repetir, con el oficial de negocio, con la célula que los atiende, pueden evacuar dudas generales, y si no, acá, miércoles que viene tenemos otro módulo más. Ahí había una preguntita. Cuando nosotros hacemos hincapié que las deudas se trasladan de un trimestre a otro, pero si ustedes por un mejor orden, ¿sí?, necesitan o quieren declarar el flujo, tampoco hay inconveniente, ¿sí? Tienen opciones a hacerlo. O sea, esto también es un cambio de la norma anterior, ¿sí? Porque, digamos, si por ejemplo, no sé, yo adquirí una deuda este trimestre y en el trimestre de marzo, vamos a suponer que ya cerró, y yo agarré y, no sé, y le pagué el 31 de marzo y yo lo quiero declarar igual, es posible, o sea, también está bien declarado. Podemos no hacerlo, no es obligatorio, es optativo, ¿sí?, en la declaración del flujo. ¿Sí? Pero si por ahí es por una cuestión de orden interno prefieren declararlo, también está bien. Gracias, Caro. Bueno, les pedimos por favor, como hicimos la vuelta pasada, que agarren su celular. Es un jueguito relativamente corto, son 10 preguntas las que tenemos acá, disparadoras de temas. Ingresen a kahoot.it desde su navegador o explorer. Yo mientras tanto, Caro, te piso, así empiezo a compartir. Y vamos al juego, ¿sí? Está cargando el número. Cuando les pida el PIN, pongan el nombre. Entonces ahí. Vean que ahí tenemos, estamos viendo el PIN. El número a poner es el 470 6015. Muy bien, ya conocemos la herramienta porque veo tanta velocidad de todos los que están participando. El premio, que es una charla con caritos, con las caritos. Bueno, sí, media hora. Podríamos pensar en un premio así. Recordemos que el juego como mide respuesta correcta y velocidad en responder la pregunta correcta. Nosotros acá no tenemos nada que ver, lo dejamos todo en la herramienta, no hay preferencia ni nada por el estilo. Vamos a ir leyendo el encabezado de la pregunta y las opciones. Pueden ser múltiple opción o pueden ser verdadero o falso. Si mal no recuerdo, hay algunas que suman doble, que nos va a ayudar también a sumar puntitos a los que están más atrás. Por supuesto, los que están en el podio podrán estirar la ventaja. Si ponemos como premio charla con Luis o con Caro Scaglione, Se van a se sacar van los a ojos. matar. Va a ser una... Le van a pegar al teléfono, ¿no? Para ganar Claro. esa media horita. Se van a pegar al lado del router para que salga más rápida la respuesta. No queremos tampoco... O se van a enojar con los que hacen las preguntas por si son muy capciosas. Claro. O claro, vos y yo vamos a recibir algún tipo de algún regalo, pinchazo. obsequio. Vicky no participa en el sorteo. No, Bruno, no. ¿Qué Vicky? ¿Vicky Yarza? Está por acá, Vicky. No sé, la tenemos por ahí. Seguramente. Que va a ser la expositora de la semana que viene. Bueno, un minutito más. A ver si alguno está demorado. También la incluimos también a Vicky, si quieren. Ahí no sé si Caro o alguien preguntó que si podíamos repetir el tema de los plazos de vencimiento de la 6401. El periodo en cuestión, ¿sí? Acuérdense que esto es trimestre calendario. El periodo, la obligatoriedad de presentación son 45 días, ¿sí?, posterior al corte del trimestre, ¿sí? Vamos a suponer la del 31 de marzo,
venció el 15 de mayo, la del 30 de junio está venciendo en 15 de agosto. 15 de agosto, pero por este tema de la finalización del quit o del quit que está haciendo la presentación, pueden ser que tengan un par de días de Changui para hacer toda la presentación y validación, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia porque la página de AFIP se cuelga bastante seguido, o sea que háganlo con tiempo. Y tengan en cuenta que si viene rechazo, obviamente no está validado, ¿sí? Gracias, Caro. Arrancamos. 50 clientes que nos acompañan en el juego. 10 preguntas, ¿sí? Atentos. Recuerden que tienen que seleccionar en su teléfono el color correcto que ustedes consideran. Empezamos. Regímenes de Expo. Voy con la primera, ¿eh? Después sigue Caro. Múltiple opción. ¿Qué fondos puede aplicar un exportador para el cumplimiento de un permiso de embarque? Fondos propios del exportador, puede aplicar pagos ingresados por SML, cobros de exportación o todas las anteriores son correctas para aplicarle un permiso de embarque. Cositas que fuimos hablando, que Caro fue mencionando. Fondos propios del exterior, del exportador habló. También lo escribieron en las preguntas. Muy bien. Todas las maneras son correctas, ¿sí? Para poder regularizar. Bueno, cobro de exportaciones era también, o Sí, sea, sí. esta era media capciosa y capaz que pincharon primero una pensando que les iba a dejar de elegir las otras. Puede pasar. Pero bueno, todas son correctas. Bueno, empezamos con el podio, a seguirle el paso a paso. Caro, todo tuyo. Bien. Exportación de distintos productos. ¿Qué determina el plazo aplicable? Ahí Estos Caro días. va a ayudarnos después que todos respondan a recordar. Capaz Es buena que la lo opción del saben. espacio ocupado en el contenedor. ¿No? Es bien grande. Uy, si traemos plumas, entonces Una pluma. traemos muchas, es el problema que ocupa mucho espacio. Esta nos quedó con varios segundos. Vamos a respetarlos. O hasta que todos respondan. No solamente de las plumas, sino también puedes tener cesto de residuos que ocupan un espacio grande y no pesan nada. Claro, y adentro nada, hay que Aire. ponerle cosas adentro. Traemos aire, exactamente. Con las cajas de seguridad, eso es otra de las cosas. Las cajas de seguridad vienen vacías adentro y son espacios muertos. Ah. Porque yo traigo para los hoteles las cajas de seguridad y es así, es espacio muerto. Pero es más pesada la cajita de seguridad. Sí. Bueno, acá veo que hubo un poco dividido el tema y la respuesta correcta es que la proporción de cada bien en el valor FOB total. Ahí lo que dice la normativa del central es que, como les comentábamos antes, se acuerdan de la fecha de cumplido, pero lo que dice acá es que si hay mercaderías de diferentes plazos dentro del mismo permiso, lo que determina el plazo es la sumatoria de las mercaderías con mayor valor proporcional de FOB. ¿Sí? Entonces, ahí está buena la aclaración. Bueno, a veces ponemos estos juegos un poco para que salten este tipo de consultas y aclararlas, ¿no? Así que la correcta es la proporción de cada bien en el valor FOB total de la mercadería. Muy bien. Seguimos. ¿Verdadero o falso esta opción? La obligación de ingreso y liquidación es únicamente hasta alcanzar la base de valoración FOB del permiso de embarque. ¿Esto es verdadero o es falso? Esta afirmación. La obligación de ingreso y liquidación es únicamente hasta alcanzar la base del valor FOB del permiso de embarque. Defina esta.
Mirá, y la mitad eligió casi mitad y mitad. Acuérdense que hablamos siempre de la condición de venta pactada, o sea que si es CIF, todos los C y todos los D, ¿sí? Están obligatoriamente obligados, hablando mal y pronto, de ingresar el 100% de las divisas según el Incoterm. Correcto. Si está facturado, Ujú. lo tenemos que ingresar. Muy bien. Ahora cómo va el podio moviéndose. Antonella, pico en punta. Cambiando. Va cambiando en todas las preguntas. Caro. Sigo. Incumplido en gestión de cobro. ¿Cuándo? Al vencimiento no se registra el ingreso y liquidación de las divisas. La mercadería fue reingresada al país por envío defectuoso. Falta de pago del importador. Todas son correctas. Pensemos, ¿cuándo había incumplido? Lo explicó Caro. Nos contó todas las opciones. Nos tiró los tips de qué documentación había que traer. Nada, nos lo dejó con moño. Pero ahora lo reforzamos por las dudas. Bueno, esta era un poco media tramposa igual, ¿eh? Era media tramposa, sí. Acuérdense que el permiso entra en gestión de cobro, ¿sí? Cuando hay falta de pago por parte del importador, ¿sí? Las otras opciones, puede ser que esté vencido el permiso, ¿sí? Y todavía esté en término de ingresar. Puede ser que esté vencido, o sea, que esté vencido y que haya liquidado divisas, puede quedar el permiso incumplido en estado parcial, ¿sí? Pero para que exista la figura gestión de cobro, tiene que haber no pago por parte del importador y tiene que presentar la documentación al banco para que sea esta figura de gestión de cobro como hablamos antes, ¿sí? Entonces, no todas las opciones son correctas. Y cuando hablamos de mercadería defectuosa, acuérdense que hablamos de las mermas, que pueden ser que el importador no nos pague, pero por eso tenemos que también demostrar de que hubo un reclamo del importador y el permiso queda en estado cumplido, ¿sí? O sea, la entidad financiera, cuando ustedes demuestran que el permiso tuvo problemas de calidad, el permiso pasa a estado cumplido, que es diferente a la figura de gestión de cobro. El permiso en gestión de cobro no queda cumplido nunca, queda en estado incumplido, para los fines ustedes lo van a ver en los sistemas del banco como incumplido, pero al tener esta salvedad de la gestión de cobro, el Banco Central los exhibe de la ley penal cambiaria. Muy bien, gracias Caro. Ahora como va el podio. No me hagan leer a mí las tramposas. Yo digo, ahora la próxima me parece que es verdadero o falso, de vuelta. Ahora que nos sigue, no, múltiple opción. Prefinanciaciones del exterior deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado de cambio. ¿En qué plazo? Según la posición arancelaria del producto a exportar, dentro de los 15 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior, dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior, o no tiene obligación por ser un crédito del exterior. A ver qué opción elegimos acá. Esta le dimos más tiempo para pensar, para analizar cuál es la respuesta correcta. Prefis del exterior. Lo dijimos, ¿no? Creo que sí. Quedó el segundero corriendo también en esta. Últimas respuestas. Quedamos en 48. Ahí está. Llegamos a todos. Respuesta correcta. Dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en exterior. Si tomamos ese plazo como a contar por la norma, dentro de ese plazo tenemos que ingresar. También son pocas las situaciones que tenemos prefis en exterior, ¿no? Pero bueno, es normativo. Antonella vuelve a la cabecera. Celina se quiere ganar el premio con vos, Caro, para solucionar todo. Por eso está ahí. A pedido del exportador,
A pedido del exportador, mediante declaración jurada, la entidad denominada puede desistir de realizar la denuncia de incumplido. A pedido del exportador, con una DJ, la entidad nominada puede desistir de realizar la denuncia de incumplido. ¿Esto es verdadero o falso, esta afirmación? Muy bien, no podemos tomarlo. Perfecto, falsa la afirmación. Bueno, bien. Ahora, la hay única mucho. forma es mediante los módulos que hablamos antes, los 3, que había opciones de gestión de cobro, pero queda incumplido igual. O sea que no hay forma de desistir la etapa del incumplido, digamos. Salvo que ingresemos las divisas a término, ¿no? Obvio. Correcto, en plazo. Podio, Antonella firme, ¿eh? A ver, ¿cómo seguimos? Caro, ¿vas vos? ¿Vale? ¿Verdadero o falso? El exportador puede liquidar los gastos FCA siempre que estén declarados en el permiso de embarque. Vamos, que nos quedan segunditos. Sí, sí. Está. Cerrado. Bien. La condición FCA y Export, acuérdense que si están declaradas dentro del permiso de embarque los gastos AFOB y no están facturados, ¿sí?, pueden no ingresar las divisas. O sea, eso se ve en el permiso de embarque, por eso también es importante que en esos casos donde el exportador vende bajo esta condición, presenten copia del permiso. El despachante tiene que declarar los gastos AFOB en el permiso y esa parte no facturada y declarada en el permiso está exenta del ingreso de divisas y el banco le da cumplido de oficio. Muy bien, aclaro el punto. ¿Vamos? ¿Revisó? Antonella, sí, me parecía como que se colgó, ¿no? Como que se había colgado, sí, Sí, quedó a ahí ver medio si sigue. pensando. Que siga, que siga. A ver, voy a por la próxima pregunta. ¿Sí? Vamos a la próxima. ¿Se puede imputar una merma de un permiso de embarque cumplido a otro? ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede? Siempre que sean permisos de embarque con distintas fechas, cuando se trate de mercadería de reemplazo, nunca, jamás, never, decía, imposible, o a pedido del cliente según el punto 8, 5 y 7 del texto CAMEX. ¿Cuándo? Qué difícil está, Caro. Bueno, están buenas estas preguntas porque sacan ciertas dudas. Bueno, la correcta es cuando se manda en mercadería en reemplazo. Never. Me encantó porque está bien, 24 pusieron no. nunca. Está bien Bueno, pensado el nunca ese. Lo que admite la normativa en ese caso es que si vamos a suponer que ustedes ingresaron el 100% de la mercadería, de las divisas, del permiso, y después surge el reclamo, después que le llegó, vamos a suponer que ustedes cobraron un anticipo, lo aplican y después surge el reclamo por parte del importador, lo que dice la normativa a este respecto es que ustedes pueden enviarle mercadería de reemplazo, ¿sí? Es muy importante la palabra reemplazo, porque debería ser la misma condición de venta, ¿sí?, y la misma posición arancelaria, monto, valor, para que sea consistente con la figura de mercadería en reemplazo. En esos casos, ¿sí?, ustedes le presentan la declaración jurada al banco diciendo que en este caso es mercadería en reemplazo y que presenten el permiso viejo con todos los datos de la que les estoy mencionando. Traten de mutearte, no sé quién está porque se escucha de fondo. Y la mercadería nueva, ¿sí?, se le puede dar cumplido de oficio aplicando la merma del permiso anterior. Excelente, aclarado. Pero siempre permiso, reemplazo. Seguimos con el podio.
Mirá, Antonella ahí tardó unos segunditos más y Celina pasó en punta. Quedan las últimas dos. Caro, ¿vas vos con esta? ¿Vale? ¿Verdadero o falso? Si el permiso de embarque se encuentra en gestión de cobro, queda exceptuado de la obligación de ingreso y liquidación. ¿Verdadero o falso? Respondan, que no se me desmaye Caro con la respuesta, les pido por favor. Estuvo acá contándonos todo. ¿Por qué me haces a mí mala? No, pero si te me responden lo escurro? contrario, te vas a caer desmayada. Es decir, estuve hablando 1 hora y pico del ingreso y liquidación, la gestión de cobro y todo. Así que esta es. Puede fallar. Todo Pero está me en parece que negrita, esto no lo charlamos. ¿no? Me parece que no. Así que está buena la pregunta. Bien, Bueno, buenas ahí respuestas. pusieron que queda exceptuado. Falso. Me Claro. parece perfecto las 32 personas que contestaron. O sea que no me voy a desmayar, Caro. Muy bien. Bien, si bien o sea, lo que les comenté de la ley penal cambiaria y qué sé yo, ¿se acuerdan que les dije que los exceptuaba en ponerlos en la figura de gestión de cobro de la ley penal cambiaria? Eso no los exime que si por alguna razón lleguen a cobrar por parte del importador algo, ¿sí? O por todas las gestiones que hicieron judiciales y por todos los mecanismos que hicimos, tienen 5 días para liquidar las divisas en el mercado de cambio, ¿sí? Si por alguna cuestión lo llegan a recuperar, obviamente. Bueno, ojalá, si tienen gestión de cobro y cobran algo, buenísimo que lo cobran, 5 días, ingresar y liquidar. Bueno, previo a la final. Mirá, apareció Gise. Estaba por ahí por el podio, pero no en el primer lugar. Así que a ver si la última respuesta a la última pregunta mantiene este podio. ¿Verdadero o falso? Vale doble encima. El exportador debe solicitar previa autorización a la entidad nominada del permiso de embarque para liquidar por otro banco. ¿Esto es verdadero o es falso? O sea, tengo un banco nominado y tengo que liquido por otro. ¿Tengo que solicitar previa autorización? ¿Verdadero o falso? Igual todos, me imagino acá, son todos 0.72 y Banco Santander ambas patas, así que... Claro, no deben saber la ocurre, respuesta ¿no? por eso. Por eso, queda todo Bueno, en casa. mira, Nunca me pasó. Dice. 50-50, ¿qué fue esto? No tienen obligación de pedir autorización previa al permiso a la entidad nominada. A diferencia de IMPO, ¿sí? Claro. Por ahí hubo confusión ahí. A diferencia de IMPO, ¿sí? En exportación, cierran cambio por la entidad que quieran, esperemos que sea por 0.72, por Banco Santander, y si está nominado otra entidad para el seguimiento, le emite la certificación de liquidación de las divisas con posterioridad al cierre, no hay ningún problema. ¿Sí? En IMPO acuérdense que hablamos la semana pasada que todo esto tiene que ser previo a querer girar. Esa es una gran diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Pero la Así moraleja del que, final es que si liquidamos todo y nominamos todo el Santander, no tenemos que hacer nada. Mucho más fácil. todo se hace 0.72, por favor. 0.72. Por si alguno no sabe que era el banco. Muy bien, a ver cómo quedó el podio. Tercer puesto, Ricardo. Venía luchando, siempre lo veía atento. Celina, segundo puesto, y acá el primero. A ver, ¿quién se desvela? Flor, mira, cambió. Ahora teníamos a Flor acá en el. Este vale doble del último, te cambio. El vale doble y rápido fueron. Y Gise y Paola Ahí, también estaban cerquita. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Gracias a todos por participar, gracias a todos por seguir con el juego también. Como dijimos, la idea es chequear, divertirnos. En las aclaraciones siempre suma para todos. Damos por finalizado. Les vamos a estar mandando la información. Ya tenemos algunos módulos de las grabaciones, las tenemos para compartir. Así que seguramente hoy se las mandemos junto con los archivos. Los vemos el miércoles que viene para ver el módulo del taller. Gracias a todos los que participaron, a los clientes que participan, que agregan, que charlan, que dan casos. Así que será hasta el miércoles que viene, 9:30 los vemos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por venir y Saludos. escucharnos. Muchas gracias. Chao, Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.
Gracias, Caro. Gracias, Luis. Gracias, Ger. Aquí que- No,